Capítulo 47. Caminando en medio del caos. Notas. Siento mucho que haya tardado tanto. Esta escena fue una perra para escribir y tuve un gran bloqueo de escritores. Todavía no me gusta la forma en que se resuelve, pero es mejor que nada. Voy a volver al flujo pronto. Toru todavía no podía creerlo. Alguien por ahí, muy probablemente el jefe de la organización para la que trabaja, deliberadamente hizo que otros la olvidaran. Estaba enfermo. Le preguntó a Mina por qué no se vio afectada. La chica simplemente se encogió de hombros, sin darle ninguna respuesta. Toru decidió hacer algo, ciertamente estúpido. Al menos en retrospectiva. Entró directamente a la estación de policía de Musutafu. Varios oficiales levantaron la vista de lo que estaban haciendo cuando se abrió la puerta. Cuando vieron que era un par de ropa flotante, les tomó un segundo darse cuenta de que era simplemente una persona invisible. Uno de los oficiales la saludó y le preguntó qué necesitaba. Dudó antes de darles su identidad. Les contó que estaba en la clase de héroes de la OA, pero un día se despertó y nadie recordaba quién era. Los oficiales se mostraron escépticos, porque nunca habían oído hablar de una chica invisible en la clase infernal de la clase UA. Pero al buscarlo, descubrieron que efectivamente había una chica invisible llamada Agakure Toru, que se alineaba con su historia. Su escepticismo se desvaneció y eventualmente la llevó a su posición ahora. Una sala de interrogatorios. Secretamente había esperado algo un poco menos profesional. Pero, por desgracia, los mendigos no pueden elegir. Los oficiales la sentaron, donde relató la historia de cómo fue capturada por la Liga. Dijo la mayor parte de la verdad posible, pero aún así ocultó información incriminatoria de que ella era la Night Stalker. Los oficiales compraron la historia bastante bien. Sin embargo, había una sensación de temor acercándose sigilosamente a ella. Ese sentimiento se manifestó plenamente cuando entró el detective. No podía evitar la sensación de que había algo importante en este hombre. Sabía que él era el detective principal del caso de Akatani, pero había olvidado cualquier advertencia que el joven tenía para él. El propio Akatani entró poco después que el detective, quien se presentó como Tsukauchi. El hombre estaba desaliñado y parecía que no había dormido bien en lo que parecían ser unos meses. Ella una vez más transmitió la historia que les había contado a los otros oficiales. Hubo algunas partes de su historia en las que sus ojos temblaron, pero ella no pensó en eso. Cuando Tsukauchi le preguntó directamente sobre Shishida Jurota, ella mintió. La Liga me obligó a ayudar a matarlo, no quería participar en eso. El detective entrecerró los ojos, antes de escribir algo en su libreta. Detrás de él, Akatani hizo una mueca. Dime, siguió Tsukauchi, ¿qué sabes sobre el acechador nocturno? Toru dudó, limpiándose la frente invisible, nunca he oído hablar de ellos. Su voz temblaba mientras hablaba. Uno no necesitaba una peculiaridad para saber que estaba mintiendo. Ya veo. El detective le entregó su blog de notas a Akatani, quien lo leyó y abrió mucho los ojos. Midoriya, llévale esto a Sansa. Midoriya, aparentemente, asintió con la cabeza rápidamente y salió corriendo de la habitación. Mierda. Estaba jodida. El detective se centró de nuevo en ella. Me gustaría aclarar, mi peculiaridad se llama detector de mentiras, se explica por sí mismo. Mierda. Estaba doblemente jodida. Fue en ese momento que entró Aizawa. La siguiente conversación fue psicológicamente brutal, particularmente por parte de Toru, quien no recordaba la vibración intensa que desprendía su sensei. Cualquiera que fuera la conclusión a la que llegaban, fue interrumpida por un portal negro giratorio que apareció detrás de Toru. Ella no se dio cuenta, pero los demás sí. Se apresuraron a mantenerla alejada de las garras de los villanos, pero llegaron demasiado tarde cuando dos manos llenas de costras tiraron de ella, y su silla, hacia atrás. Tan pronto como el portal estuvo allí, desapareció nuevamente, dejando la sala de interrogatorios vacía. Capítulo 48. Dejando una pizarra en blanco. Notas. ¿No es lo que esperabas, eh? Hitoshi estaba furioso. Sus padres tuvieron el descaro de finalmente llamarlo, solo que ahora se dieron cuenta de que se había ido para siempre. Como ni siquiera sabían que había un sistema de dormitorios. Han pasado meses. Eso lo resolvió. Hitoshi volvió a su casa la noche siguiente.
Tenía puesto su gorro y una sudadera con capucha negra con el tema de una calavera. Llegó a la puerta y llamó. Su madre abrió la puerta, jadeó y rápidamente trató de cerrarla. Desafortunadamente para ella, Hitoshi metió su pie en el umbral, deteniendo la puerta. Lánguidamente empujó la puerta para abrirla, a pesar de que la mujer estaba haciendo todo lo posible para mantenerla cerrada. Había una sonrisa arrogante en el rostro de Hitoshi, o la familia. Hizo contacto visual con su padre, su hermano y su hermana, que estaban sentados a la mesa de la cocina. La empujó bruscamente hacia atrás, cerrando la puerta detrás de él mientras caminaba hacia la entrada. Miró a su alrededor con lo que parecía ser una amarga nostalgia. Luego, susurró al oído de su madre. ¿Recuerdas cuando dije que demostraría que estabas equivocado y me convertiría en un héroe? Bueno, las cosas cambian. Intentó volver corriendo con el resto de la familia, pero antes de que pudiera llegar, Hitoshi le tendió la mano y cerró el puño. Se detuvo en seco, sus ojos se apagaron. Toda la mesa se sobresaltó, adoptando miradas de miedo. Hitoshi disfrutó de ello, levantando la cabeza pero sin apartar los ojos de ellos. Una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Su padre se levantó de su lugar en la mesa, con las manos levantadas de manera apaciguadora. Sea lo que sea que estés haciendo, no hagas pasar a tus hermanos por esto. Hitoshi simplemente ladeó la cabeza hacia un lado, la sonrisa nunca se desvaneció. Sus ojos brillaron de color magenta, haciendo un ligero sonido de tintineo. Su hermana hizo un sonido aterrorizado, y solo sirvió para que él se lamiera los labios con una lengua larga y venenosa. Eso llamó la atención de su familia. Su hermano habló. Nii-chan, ¿qué te pasó? Hitoshi puso su mano opuesta en su rostro en una posición de pensamiento. Digamos que obtuve una actualización. Fue entonces cuando su padre finalmente mostró sus verdaderos colores. Tú, monstruo. Señaló hacia Hitoshi, cuyos labios se curvaron hacia abajo por un momento. Sin embargo, sonrió de nuevo y dijo, principalmente para sí mismo. Ah, ahí está. Antes de que nadie pudiera siquiera pensar en moverse, Hitoshi apareció detrás de su padre y lo empujó al suelo. El hombre cayó con un ruido sordo, de cara al suelo. Hitoshi puso una ligera presión en la espalda de su padre, no lo suficiente como para hacerle daño, pero lo suficiente para mantenerlo en su lugar. Sus hermanos estaban congelados en sus sillas. Hizo que su madre estuviera consciente, pero incapaz de moverse de su lugar. Un pie presionó las vértebras inferiores de la columna de su padre. Dejó escapar un grito de dolor cuando el hueso se partió y astilló bajo el talón de Hitoshi. Hitoshi mismo dejó escapar un pequeño gemido de éxtasis. Si bien sus hermanos no lo escucharon, su madre sí. Incluso si sus hermanos no lo escucharon, su evidente erección lo delató. Su conciencia luchó con más fuerza contra su control, pero él tenía un control de hierro. Su padre estaba gimiendo debajo de él, y Hitoshi no pudo evitar palmearse. Oh, debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Quería que todos miraran. Caminando y colocándose entre sus hermanos, los tocó a ambos en el hombro. Aunque todavía conscientes, sus voluntades se aflojaron. Ahora realmente no podían moverse. Pero podían observar y reaccionar. Oh, cómo han cambiado las tornas, dijo Hitoshi, retrocediendo hacia su padre. Rompió lentamente cada una de las vértebras de su padre, lo suficiente como para que el hombre quedara inconsciente o muriera, no podía decirlo. Bueno, si no murió por eso, estaba a punto de morir de todos modos. Hitoshi se humedeció los labios de nuevo, antes de bajar y darle un sólido mordisco al cuello de su padre. La sangre brotó en todas las direcciones diferentes, y su gemido de placer fue audible esta vez. Nii-chan. Detente. Gritó su hermana. Sus brazos estaban clavados a sus costados, pero todavía se inclinaba hacia adelante como si estuviera tratando de levantarse de su silla. Había lágrimas corriendo por su rostro. No era la única que lloraba de miedo. Hitoshi se agachó, sin prestar atención a los gritos de su familia. Se dio un festín con el cuerpo de su padre, desgarrando la carne entre las costillas con los dientes. Su cuerpo cambió y se transformó. Sus manos se llenaron de garras y sus zapatos se hicieron trizas cuando sus pies se convirtieron en garras. Pequeños pinchos atravesaron la parte trasera de su sudadera. No lo suficiente como para desgarrarlo, pero lo suficiente como para que se note.
Sin hacer caso de los crecientes gritos de alarma de su familia, clavó los dedos en el lado izquierdo del torso de su padre. Sacó el corazón, abrió la mandíbula y se lo metió en la boca. Se transformó, ganando los atributos de su criatura. Se volvió hacia los miembros restantes de su familia, que se habían vuelto completamente blancos. ¿Alguno de ustedes no pensó por una vez en que me convertiría en un villano y no esperó represalias? La voz de Hitoshi era más profunda y más gutural. Sus ojos tenían una intensidad que no tenían antes. Agarró a su madre por el cuello y procedió a aplastarle la tráquea, dejándola sin aire. Sus hermanos se volvieron más frenéticos en sus movimientos, pero no sirvió de nada. Su hermano comenzó a luchar con más fuerza, justo antes de que cayera de costado de su silla, liberándose del agarre de Hitoshi. Usando su impulso, corrió hacia adelante y se estrelló contra Hitoshi, tirándolos a ambos al suelo. Hitoshi dio un gruñido monstruoso en la cara de su hermano, si es que reconoció que eran hermanos. Hitoshi estaba encima del chico, e Hiroto, dicho chico, estaba usando toda su fuerza para empujar a Hitoshi salvaje hacia atrás. Hitoshi, sal de ahí. Hiroto le gritó. Su madre estaba a un lado, agarrando su garganta deformada, e Hiroto supo que no había esperanza para ella. Hitoshi siguió adelante, y no fue hasta que Tsubaki, su hermana, lo separó de Hiroto, que Hitoshi finalmente cedió. Dejó que su hermana lo agarrara de la cintura, lo que técnicamente no lo refrenaba, pero fue suficiente para que se orientara. Sus ojos, que estaban casi desprovistos de pupilas, se dilataron de nuevo a su tamaño normal, aunque todavía estaban entrecerrados. Estiró la cabeza hacia atrás para mirar a su hermana, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. «Mierda», murmuró Hitoshi. Hiroto se levantó de su lugar en el suelo, manteniendo la distancia con Hitoshi. Dicho niño agarró suavemente las manos de su hermana de su cintura y se dio la vuelta para mirarla. Ella seguía llorando feo, y él no perdió el tiempo envolviéndola en un abrazo. Ella se puso rígida, pero aceptó el abrazo sin más acción. Hitoshi se alejó después de unos momentos y se puso de pie. Se acercó a su madre moribunda y usó su pie para golpearle la cabeza. Su lucha cesó y finalmente murió. Hubo sonidos de arcadas detrás de él, mientras sus hermanos casi pierden su cena. «¿Qué demonios, Hitoshi?», le dijo Hiroto. Hitoshi lo ignoró y, en cambio, optó por hundir su mano en el pecho de su madre, arrancándole el corazón y haciendo que sus hermanos detrás de él perdieran sus cenas tanto en el fregadero como en el bote de basura. Afortunadamente, sus dos hermanos fueron rechazados cuando abrió la mandíbula para dejar caer el corazón en su boca, masticarlo y tragarlo. El poder de los dos corazones, nada menos que de sus propios padres, inundó sus venas, haciéndolo transformarse completamente en su criatura de pesadilla. Sin embargo, no se quedó así por mucho tiempo y, en cambio, volvió a transformarse en sí mismo, con el único atributo de las escamas de lavanda que adornan su rostro. «Este es el trato», comenzó, ganando la atención de sus hermanos. «Los dejé vivir a ustedes dos, y olvidan que fui yo quien los atacó». Levantó una mano, cortando lo que fuera que los dos iban a decir. En cambio, caminó hacia ellos, los besó a ambos en la frente y agarró sus cabezas con las manos. En cambio, el prometedor villano Slate te atacó. No podías ver ninguna característica definitoria, porque tenían ropa indescriptible. Lentamente soltó sus cabezas. Parpadearon, negaron con la cabeza y se miraron, antes de volver a concentrarse en Hitoshi. Miraron los cuerpos en el suelo, antes de que ambos rompieran a llorar nuevamente, y abordaron a Hitoshi en un abrazo. «Todo estará bien», dijo Hitoshi. Después de todo, su hermana y su hermano solo tenían 10 y 14 años, respectivamente. Hitoshi lo sostuvo por unos momentos más, antes de levantarse y fue al teléfono, llamando a la policía. Hitoshi en realidad tenía un permiso de la escuela para visitar a sus padres. Inventó una historia en la que su familia estaba teniendo una buena comida cuando fueron atacados por el villano Slate. Tsukauchi no estaba allí, así que Hitoshi no tuvo que mirar sus palabras alrededor del hombre. La policía creyó fácilmente su historia, especialmente cuando estaba respaldada por sus dos hermanos. El motivo por el que no los mataron fue, aparentemente, que Slate no perseguía a los niños. La policía estaba ansiosa por anotar este pequeño hecho en su libro de registro de gestos para cualquier cosa relacionada con The Soul Stealer.
Cuando la noticia llegó a Aizawa, el hombre casi sufre un colapso total, convencido de que sus hijos nunca estarían a salvo fuera de la hogar. Capítulo 49. Oportunidad desenmascarada. Notas. Durante siglos. Shouto tiene 16 años y medio, Izuku casi 17 y Toshi 17. En su silla, Toru cayó hacia atrás a los pies de Shigaraki. El portal frente a ella se cerró, y los ojos rojos la atravesaron. ¿En qué diablos estabas pensando, idiota? Shigaraki gruñó. 4 dedos agarraron su camisa y los jalaron cara a cara. Nunca antes había visto a Shigaraki tan enojado. Era obvio que estaba usando toda su fuerza de voluntad para no desempolvarla en ese mismo momento. Shouto entró unos momentos después, observando la escena con poca sorpresa, y se dirigió a la cocina para tomar un refrigerio. Un mensaje de texto de Izuku cambió rápidamente esa acción. Dejó caer los palillos que sostenía para su ramen y tomó a Toru del agarre de Shigaraki, apretando sus mejillas para que su rostro supuestamente quedara aplastado. ¿Qué demonios estaba pasando por tu delicada cabecita?, preguntó. Toru luchó en su agarre de hierro, de Todoroki. Espera, puedo explicar. No hay nada que explicar, interrumpió. Casi le cuestas a Izuku su tapadera. Toru siguió luchando, pero se detuvo rápidamente cuando los colmillos de Shouto se afilaron y soltó un gruñido. Sus ojos brillaron cuando agarró su cabeza con más fuerza, haciendo que su cráneo crujiera bajo la presión. Deténgase. Todoroki miró por encima del hombro a Mina, quien irrumpió en la habitación. Tenía una mirada angustiada en su rostro, y tenía todo que ver con Toru. Por favor, rogó, dale otra oportunidad. La mantendré a raya. Ella no volverá a hacer nada como esto. Solo, por favor, déjala vivir. Shouto mostró una sonrisa maliciosa mientras dejaba caer a Toru, dejándola caer al suelo. Dio media vuelta y se dirigió hacia Mina, que estaba parada en el umbral de la sala y la cocina. Él la agarró por la camisa. Ya veo, entonces, ¿quieres tomar su lugar? La piel de Mina se volvió rosa pastel mientras palidecía. No, espera. Sin dudarlo, Shouto le dio un puñetazo en la cara, enviándola volando hacia la mesa de café. La puerta de la cocina se abrió y entró Itoshi, que acababa de regresar de los dormitorios. Mirando la escena, Itoshi imitó la sonrisa de Shouto. Vaya. Tenemos finalmente un traidor desenmascarado. Estoy sorprendido. Pensé que Aok sería el primero en desmoronarse. Itoshi pasó al lado de Shouto, ya que también recibió el mensaje de texto de Izuku en su chat grupal. Las sombras en la habitación crecieron hacia el dúo, estirándose y alargándose en masas oscuras de una sustancia líquida. Mirando en direcciones opuestas, los dos chicos se lanzaron simultáneamente hacia adelante. Shouto sujetando a Mina por la cara y Itoshi sujetando a Toru por la cara. Ambos niños golpearon a su víctima en la sien, dejando inconscientes a ambas niñas. En el fondo, Shigaraki silbó, maldita sea. Ustedes dos guardaespaldas trabajan rápido. Cuando se despertaron, estaban espalda con espalda y atados en sillas. Izuku se paró frente a ellos, con traje y todo, y no parecía feliz. Detrás de él, formando una tríada, estaban Itoshi y Shouto, que parecían más guardaespaldas que novios. Has cometido un grave error, Hagakure Toru, le dijo Izuku. Y tú, se volvió hacia Mina, sé muy bien atar cabos sueltos cuando lo desee, señaló con el dedo hacia donde ella estaba visca tratando de seguirlo, y te estoy dando una última oportunidad. Para no joderlo. Antes de ir a desatarlos, cortó horizontalmente profundamente sus frentes, haciendo que brotara sangre de sus frentes. Izuku no se apresuró a desatarlos, pero cuando lo hizo, se apresuraron a tratar sus respectivas heridas. Miró por encima del hombro para mirar a Yaoyorozu, que estaba parado petrificado en la esquina. Su sonrisa de tiburón la hizo inquietarse. Caminó hacia ella, con sus dos novios siguiéndola de cerca. Había más miedo en sus ojos hacia Shigaraki, que estaba ociosamente sentado en la barra, que hacia Izuku, que venía hacia ella. Le hizo un gesto para que se sentara a la mesa, mientras él tomaba asiento frente a ella. Shouto e Itoshi fueron a la sala de estar para abrazarse y mirar televisión. Juntando las manos, su sonrisa se mantuvo. Yaoyorozu-san, no creo que me haya presentado correctamente. Él la observó por un momento, tratando de detectar cualquier inquietud que pudiera estar sintiendo.
Sabes que soy el novio de Shou Itoshi, y sabes que soy un villano. Pero puede que te estés preguntando, ¿cuál? A lo que te dejaré pensar en eso por un momento. Para ayudarla, agregó. Me has visto a simple vista, como en el centro comercial, apoyó la barbilla en su mano, con aire de suficiencia. Podía ver los engranajes en su cabeza girando. Se sentó allí por un momento, antes de adivinar. ¿Eres Slate? Antes de que Izuku pudiera responder, Itoshi intervino desde la sala de estar. Ese sería yo, Magdalena. La mirada horrorizada en el rostro de Yaoyorozu no tenía precio. Acurrucado a su lado, Shouto murmuró. ¿Por qué no me llamas pastelito? Itoshi simplemente se acurrucó más cerca, porque la Magdalena es condescendiente, cariño. Las mejillas de Shouto se calentaron. Volviéndose hacia Izuku, Yaoyorozu se preguntó en voz alta. Si tienes a alguien fuerte como Slate detrás de ti, ¿eso te hace más poderoso o menos? Izuku no respondió, sino que optó por dejar que ella lo descubriera. Excepto, Shigaraki te respeta, así que debes ser, se detuvo, con los ojos muy abiertos. Su mano voló hasta su boca en estado de shock. Izuku le dio una amplia sonrisa, las costuras de sus mejillas se abrieron para acomodarla. Yaoyorozu parecía estar teniendo una crisis existencial. Eres el ladrón de almas, ¿no? Izuku se reclinó en su silla, bingo. Izuku no la mantuvo por mucho tiempo después de eso. Él le permitió tomarse el tiempo para procesar la información. Una vez que se fue, Izuku se acercó para comenzar a abrazar a sus novios. Capítulo 50. Un engaño dulce y azucarado. Cuando Itoshi fue a clase al día siguiente, vio que la gente le preguntaba a Mina sobre el vendaje en la frente y el moretón ennegrecido en la mejilla. Mina simplemente le dijo a la gente que tropezó, se cayó y golpeó su frente contra el borde de su escritorio, creando un corte profundo en su frente. Por el moretón, sus mejillas se iluminaron de vergüenza cuando dijo que solo una hora antes de su frente, ella y Itoshi estaban entrenando y no estaba prestando tanta atención como debería. Itoshi se sentó en su escritorio, sacó sus gomas de borrar con forma de gato y sus lápices con el tema de Eraserhead, sin importarle las miradas que estaba recibiendo por supuestamente haber golpeado a alguien con tanta fuerza. Se cansó de las miradas después de un momento y dijo, he estado entrenando tan duro como todos ustedes. Ya no soy un palo. Eso pareció aplacar a la mayoría de ellos, aunque Bakugou tenía una mirada sospechosa. Durante el entrenamiento de ese día, él y Bakugou estaban en equipos opuestos. Fue un reconocimiento simple en la USG, y Bakugou tuvo la tarea de detenerlo. Cada vez que Itoshi intentaba que Bakugou respondiera, solo recibía una mirada silenciosa a cambio. Bueno, es hora de sacar las armas grandes entonces. Usó su cambiador de voz para cambiar a la voz de Izuku, Kak-chan, detente. Gritó con su voz que sonaba más aterrorizada. Eso lo detuvo en seco. La mirada en el rostro de Bakugou estaba al borde del asesinato. Itoshi dejó caer la máscara y le dio a Bakugou una sonrisa torcida, haciendo que dicho chico explotara el área circundante. Tu pieza de... Te tengo, dijo Itoshi. Bakugou cayó inerte, permitiendo que Itoshi entrara y saliera, recogiendo el objeto que se suponía que debía recuperar. Fue solo cuando regresó a donde estaba reunido el resto de la clase que dejó de controlar al chico rubio. El efecto fue inmediato. Una sección del edificio en el que se encontraba anteriormente fue destruida, dejando solo restos humeantes. Kirishima silbó, lo ensuciaste con eso. Itoshi simplemente le devolvió la sonrisa. Lo sé, respondió. Estaba muy contento con cómo resultó. Al final del ejercicio, Aizawa tiene algunos aspectos destacados de algunas de las actuaciones. Mencionó específicamente el enfrentamiento de Itoshi y Bakugou, lo que llevó a Bakugou a meditar en silencio en un rincón. Cuando regresaron al campus principal y regresaron a clase, Itoshi jugó un juego. Eniemo, susurró para sí mismo, atrapa a un tigre por el dedo del pie, si grita, déjalo ir. Mi madre dice que elijas al mejor y no lo eres, su dedo aterrizó en Hirou. Él la contó fuera de su juego. Siguió haciéndolo, hasta que quedó una persona. Sato Rikido. Eso es lamentable. Para él. A Sato Rikido le encantaba hornear, era un hecho bien conocido. También fue útil teniendo en cuenta la naturaleza de su peculiaridad.
Le encantaba compartir su horneado con otros, ya sea a través de recetas compartidas o productos horneados. Entonces, cuando Shinzou se topó con él en el pasillo, disculpándose antes de pedirle su receta de galletas con chispas de chocolate, ¿quién era él para decir que no? No se encontraron con nadie en su camino hacia la habitación de Rikido, y Shinzou permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. Se le erizó el vello de la nuca y no podía quitarse el escalofrío que le recorría la espalda. Fue una vez que entraron a su habitación y comenzaron a cerrar la puerta, que las cosas comenzaron a ponerse raras. La puerta estaba completamente cerrada antes de que Shinzou la bloqueara y luego aplastara el metal de la cerradura con su puño desnudo. ¿Cuál? ¿Qué carajo? ¿Puedo ver la receta? Cierto, se suponía que iba a compartir su receta de galletas. Fue a tomarlo de su carpeta de recetas, antes de recibir un puñetazo en la parte inferior de la columna, haciendo que sus piernas se doblaran debajo de él. Sato podía sentir que sus piernas se adormecían. Algo en su columna definitivamente estaba roto. Intentó gritar de dolor, pero fue ahogado por la mano de Itoshi en su boca. Intentó morder dicha mano, pero ni siquiera logró romper la piel. Itoshi puso su rodilla en el cuello de Sato, cortando las vías respiratorias del chico. Retiró su mano de la boca de Sato y usó ambas para hundir la cabeza de Sato. Requirió un poco de presión, pero la sensación del hueso cediendo bajo las manos de Itoshi nunca pasaría de moda. Un gemido escapó de su boca ante la sensación. Rápidamente arrancó el corazón del niño y lamió el músculo esquelético. Su lengua se envolvió limpiamente alrededor del corazón. Dejó el corazón a un lado y festejaron. Mientras comía, no pudo evitar notar el sabor azucarado, probablemente debido a la naturaleza de la peculiaridad del niño. Arrancó la carne de su torso, hundiendo sus dedos entre sus costillas para sacar los músculos. Desordenadamente puso el exceso de vísceras en su boca, saboreando el sabor. Se tomó su tiempo para comer su manjar. Era dulce, como lo era el cadáver del niño. Clavó sus garras en la pared trasera de la habitación, creando agujeros inclinados que encajaban perfectamente en las manos de Sato. Parecía crucificado, y Itoshi se deleitó en ello. Tomó la receta de la galleta ensangrentada y abrió la ventana, dejando entrar el aire de la noche. Lamió la sangre del papel laminado, antes de salir por la ventana y regresar a su habitación. Se limpió, se cambió de ropa, se metió en la cama y se durmió. Fue a la mañana siguiente que las cosas se fueron a la mierda. Estaban haciendo su recuento matutino diario. Sato no estaba en ese recuento, y Hirou dijo que había escuchado a Itoshi en la habitación de Sato la noche anterior, lo que generó rumores y susurros de que Itoshi estaba engañando a Izuku. Como si, los interrumpió con una mirada, nunca engañaría a Izuku. Él resopló, acabo de recibir una receta de galletas de Sato. Como respuesta se escucharon murmullos agradables. Aizawa había ido a ver a Sato. Sin embargo, solo se fue por unos momentos antes de regresar, miró fijamente a Yaoyorozu y dijo, Yaoyorozu, necesito un selector de cerraduras. ¿Podrías hacer eso por mí? La confusión aumentó, y de repente Itoshi tuvo un mal presentimiento. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto al grupo de chat. Chat grupal de 3 novios. 8:27 am. Sleepy Boy. Creo que la cagué. Frijol Gremlin. ¿Cómo? Sleepy Boy. Puede que me atrapen matando a uno de mis compañeros de clase. Así que si me presento en la comisaría, será por eso. Gremlin vean. Mierda. Sleepy Boy. Lo siento. Frijol Gremlin. No. No seas. Esto solo significa que nuestros planes avanzan un poco. Eso es todo. Chico soñoliento. Sleepy Boy. Gracias Isu 3. Su colite. Espera. Su colite. ¿Qué? Cuando Itoshi levantó la vista de su teléfono, desconcertado, solo para descubrir que todos los ojos de la clase estaban puestos en él. ¿Qué? Preguntó, ¿tengo algo en la cara? El resto de la clase negó con la cabeza. Ese fue el momento en que entró llamada, frenético, ¿alguno de ustedes ha visto a Shouta? La clase negó con la cabeza, no. Aunque Asuya habló, diciendo que fue a la habitación de Sato para ver cómo estaba. Yamada pasó corriendo junto a ellos y subió las escaleras. Arrastró a Itoshi y Hirou con él, en caso de que tuviera que cuidar de Shou.
Subieron las escaleras, solo para encontrar la puerta de Sato abierta, y Aizawa se derrumbó en el suelo en el umbral. ¡Shou! Yamada corrió a su lado. Tras una inspección más cercana, Aizawa estaba sollozando en el suelo. Tanto Hitoshi como Hirou no sabían qué hacer. Yamada miró hacia arriba para ver por qué estaba llorando Aizawa, solo para contener el aliento con dureza. Ambos estudiantes vinieron a ver lo que su maestro estaba mirando fijamente. Cuando vieron, las fosas nasales de Hitoshi se ensancharon ante el delicioso olor, y Hirou dejó escapar un pequeño grito. El sonido atrajo al resto de la pequeña clase. Gritos de terror llenaron el pasillo. Aizawa habría tratado de detenerlo si hubiera podido, pero estaba demasiado destrozado. Los ojos de Hirou se posaron en Hitoshi, cuyas fosas nasales aún estaban dilatadas, y sus ojos estaban dilatados. Estaba atrapado mirando el cuerpo colgante de Sato. Se le hizo agua a la boca. Ella trató de llamar su atención, Shinzou-san. Sus ojos se clavaron en ella a la velocidad del rayo. Fue demasiado rápido. Sus otros compañeros de clase también lo vieron en Hitoshi, y uno de ellos, Uraraka específicamente, habló, Aizawa-sensei. Ella tenía la atención del hombre, aunque él no la estaba mirando, creo que algo anda mal con Shinzou. Eso llamó aún más su atención, tanto que levantó la vista de donde estaba mirando al suelo. Cuando sus ojos se centraron en Hitoshi, el hombre notó como sus dedos estaban doblados hacia adentro. También estaba rígido como si se estuviera conteniendo. Cuando Aizawa se acercó a él, Hitoshi se giró para mirarlo por encima del hombro. Aizawa vio que los ojos de su alumno estaban entrecerrados. A pesar de saber que su tapadera había sido descubierta, Hitoshi aún trató de salvar la situación. Por supuesto que hay algo mal. Cerró los ojos y apretó los dientes, mi amigo acaba de ser asesinado y esperas que esté bien. El grito. Pero te escuché con él anoche, dijo Hirou. Sí, porque tengo una receta de galletas de él. ¿Crees que haría esto? Sí. Hitoshi miró a Hirou con incredulidad. Dijo que la chica resopló, sé lo que escuché, Shinzou. Apretó los dientes con más fuerza, antes de abalanzarse sobre ella de repente, tirándola al suelo con un estrangulamiento. Hubo gritos de sorpresa, especialmente al ver a Hitoshi. Estaba gruñendo abiertamente en la cara de Hirou, quien luchó y miró a Hitoshi como si lo estuviera viendo por primera vez. Sus ojos eran de un magenta brillante. Brillaban en el pasillo en penumbra, e hicieron un sonido de tintineo cuando se dieron la vuelta. Su boca tenía colmillos, y escamas color lavanda subían por su rostro, cubriendo sus mejillas y los lados de su frente. Justo cuando estaba a punto de aplastar la tráquea de Hirou, Asui lo apartó de ella. Hundiendo sus manos garras en la lengua de Asui, Hitoshi sacó sangre, haciendo que ella instintivamente desenvolviera su lengua de su abdomen. Aterrizó ligeramente agachado, con los brazos inclinados hacia adelante. Se giró para mirar a Aizawa, que se había puesto muy pálido. No, susurró, agitando ambas manos frente a él. No. No. Esto no puede estar pasando. Se agarró la cabeza mientras más lágrimas caían. Hitoshi le dio una sonrisa maníaca, su mente racional en otra parte mientras miraba la miseria que estaba causando. Soltó una risa histérica. No se parecía a nada que sus compañeros de clase hubieran escuchado de él. Se preparó para arremeter contra su maestro. No te atreves. El sonido de la voz de Yamada tan cerca hizo sangrar los tímpanos de Hitoshi, aunque sanaron poco después. Sin embargo, lo detuvo, y eso le dio a Aizawa suficiente tiempo para orientarse y envolver al niño en su arma de captura. Erasure se activó, pero no le hizo nada al retorciéndose Hitoshi, quien estaba dominando lentamente el arma de captura. Esto sorprendió a muchos de sus compañeros de clase, que estaban acostumbrados al palo flaco que habían llegado a asociar con Hitoshi. Sin embargo, sus músculos se hincharon cuando comenzó a rasgar la resistente tela que lo mantenía en su lugar. Finalmente, se liberó, usando el impulso que estaba acumulando para lanzarse en dirección a las escaleras. Sus compañeros de clase intentaron detenerlo, pero no tuvieron éxito. Hitoshi prácticamente bajó volando 2 tramos de escaleras, y en lugar de bajar los 2 últimos, escapó a la sombra en la esquina del rellano, desapareciendo de la vista y reapareciendo en la base de la liga. Capítulo 51. Negación plausible. Notas.
Ahora soy oficialmente un estudiante universitario, lo siento por los capítulos cortos y no los reviso, así que sí. Izuku se preparó para el espectáculo de mierda que estaba a punto de comenzar. Cuando los oficiales comenzaron a correr por el lugar, gritando sobre el envío de héroes a la UA, supo que había comenzado. Fue llamado a la oficina de Naomasa poco después. Naomasa lo sentó y le puso la mano en el hombro con delicadeza. ¿Sabías? Preguntó suavemente. Las cejas de Izuku se arrugaron. ¿Saber qué? Se hizo el tonto. Naomasa suspiró, tu novio es el traidor de UA. Izuku lentamente comenzó a respirar con dificultad. Comenzó a respirar más rápido, ya que comenzó a hiperventilar. Las lágrimas cayeron de sus ojos, comenzando lentamente antes de convertirse en un flujo constante. Hizo algunos ruidos ahogados, intentando y fallando en secarse las lágrimas. ¿Qué? Se atragantó. Hitoshi nunca haría eso. Hippo dijo que siempre quiso ser un héroe. Naomasa se sentó allí y lo escuchó. Izuku parecía que necesitaba sacarlo todo. Él siempre decía que me amaba. ¿Eso también fue una mentira? Miró hacia el suelo, dejando que las lágrimas cayeran sobre el azulejo. Miró culpablemente a Naomasa. A veces le decía cosas irrelevantes sobre los casos. Solo, cosas simples, como se detuvo a pensar en ello, sé cómo nos estaba costando atrapar a este villano, Hippo de nuevo. Naomasa suspiró con tristeza y palmeó a Izuku en el hombro. No dijo nada durante un rato. Pero cuando lo hizo, dijo, no te culpo por decirle esas cosas a tu novio. Nunca esperábamos que fuera un villano. Izuku soltó una risa derrotada, sin embargo, es solo mi suerte. ¿No es así? Se miró las manos, que estaban acurrucadas en su regazo, la vida solo me usa como su juguete para masticar, ¿no es así? Naomasa no tenía nada que decir a eso, sabiendo que algo de lo que decía era cierto. Pronto llamaron a Naomasa fuera de la oficina porque Aizawa había aparecido. Izuku lo siguió fuera de la habitación, queriendo ver cómo estaba el maestro de uno. No muy bien, aparentemente. Aizawa tenía las bolsas debajo de los ojos más profundas que había visto en nadie, incluido Hitoshi. Su cabello estaba más desordenado de lo normal. Su rostro estaba desgastado y sus ojos estaban hinchados, como si nunca hubiera dejado de llorar. Probablemente no lo había hecho. Midoriya. Izuku levantó la vista desde donde estaba distraído. Sabía que sus propios ojos también estaban hinchados. Aizawa lo estaba mirando, luciendo desconsolado. Aizawa-senpai, ¿Hitoshi es realmente un traidor? El hombre desaliñado simplemente gruñó afirmativamente, haciendo que Izuku llorara más. Me tengo que ir, dijo Izuku, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras pasaba corriendo junto a los dos hombres y salía de la estación de policía. Ninguno de los dos trató de seguirlo, sabiendo lo desconsolado que probablemente estaba. Cuando Izuku llegó a unas 3 cuadras de distancia, su expresión malhumorada se volvió alegre y sádica. Mientras sus lágrimas se secaban, entró como una sombra en la base de la liga, donde encontró a Hitoshi acurrucado dormido en el sofá. No trató de despertarlo, sabiendo que el chico de cabello lavanda rara vez dormía lo suficiente. Probablemente estaba exhausto por la revelación improvisada. En silencio, Izuku se acurrucó con él, besando suavemente sus labios, antes de caer en un sueño similar. Cuando Izuku se despertó, vio que Shouto se había unido a la pila de abrazos, aunque aparentemente permaneció despierto. Se incorporó aturdido, miró a Shouto y luego a Hitoshi, que acababa de despertarse. Se levantó y tomó el rostro de Hitoshi entre sus manos. Para entonces, Hitoshi había abierto completamente los ojos. Bostezó, mostrando colmillos afilados. Izuku lo besó una vez que cerró la boca. Después de soltarlo, Shouto repitió la acción. Hitoshi estaba aturdido con toda la atención que estaba recibiendo. ¿Eh? ¿Qué hice? Preguntó. Izuku lo miró por un momento. ¿Recuerda? Accidentalmente te revelaste como el traidor de UA. Le recordó. Los ojos de Hitoshi se abrieron al darse cuenta, antes de poner sus manos sobre su cabeza de una manera tímida. Lo siento por eso. Izuku le sonrió lindamente a él y a Shouto. Bueno, mi historia de tapadera sigue intacta.
Acabo de inventar un galimatías sobre cómo solo estabas saliendo conmigo para obtener información, dijo. Hitoshi fingió estar herido poniendo sus manos sobre su pecho y diciendo, ¿tú pensarías tampoco en mí? Izuku solo sonrió, aquí está la parte divertida, quiero que tú y Shou aparezcan juntos, aplaudió infantilmente. Tanto Shouto como Hitoshi sonrieron alegremente ante eso. Se tomaron de las manos y simultáneamente le dieron un beso a Izuku. Creo que es una gran idea, Suku, dijo Shouto. Izuku sonrió. Vamos. Hagamos estragos. Dijo mientras saltaba alegremente. Capítulo 52. Lo profundo, lo oscuro, lo malvado. Helicópteros de noticias los rodearon a los dos. Estaban en uno de los rascacielos más altos del centro de Tokio. Hitoshi y Shouto estaban uno al lado del otro, mirando las cámaras que les apuntaban. Malvadas sonrisas adornaban sus rostros. Las noticias ya recientes del nuevo traidor de la OA ya habían estado dando vueltas por el país durante unos días, y todos los canales de noticias transmitían una transmisión en vivo sobre ambos. Se miraron y se besaron brevemente. Entonces, Shouto extendió su mano derecha, extendiendo sus dedos. La acumulación de escarcha alrededor de su mano fue la única advertencia de todos, antes de que el hielo saliera disparado de su mano. Viajó por los cientos de pies del rascacielos, impactando la calle de abajo. Muchas personas quedaron atrapadas en él, y los héroes locales lucharon para salvar a las personas atrapadas en el hielo irregular. La segunda ronda de hielo llegó sin previo aviso. Atrapó a los héroes en la escena y los civiles quedaron encerrados en su lugar. La mirada de Shouto estaba abajo en el caos. Miró los helicópteros de noticias y levantó la mano para igualar su mirada. Muchos helicópteros intentaron huir, pero solo uno se quedó. Ese helicóptero sobrevivió al ataque. Era obvio que esto tenía un propósito. Los ojos de Hitoshi se volvieron de un magenta brillante, y miró hacia la cámara que los miraba. Su sonrisa se amplió, abriendo sus mejillas, recordando a Izuku. Dio unos pasos hacia atrás, antes de correr y saltar al helicóptero. Los ocupantes de dicho helicóptero gritaron alarmados, y los gritos aterrorizados del equipo de noticias solo aumentaron cuando Hitoshi se balanceó hacia las puertas abiertas. Justo enfrente de la cámara, Hitoshi agarró a un miembro de la tripulación y le mordió el cuello, haciendo que la sangre saliera a borbotones por todas partes. Su mirada se dirigió a la lente de la cámara y su sonrisa se ensanchó. Hola, mundo, agarró la parte inferior de la cámara, moviéndola hacia arriba para colocarla justo sobre su rostro ensangrentado. Mi nombre es Slate, jadeó horrorizado el equipo que los rodeaba. Dejó caer su agarre de la cámara, haciendo que el camarógrafo tropezara para atraparla. Se volvió hacia el piloto. Hola piloto-san, el hombre parecía sorprendido de que se dirigiera a él. Ese sí, los ojos del hombre se apagaron. Rápidamente, Hitoshi ordenó. Mantén este helicóptero en el aire. Una vez que estuvieron en un estado estable de vuelo, fue primero tras el camarógrafo. El hombre trató de usar la cámara como escudo, pero Hitoshi solo se la quitó de las manos. La cámara aterrizó en uno de los asientos, apuntando directamente hacia la acción. Hitoshi agarró al hombre por el cuello, mordiéndolo como el último miembro de la tripulación. Pero esta vez, se tomó su tiempo para drenar la sangre del cuerpo del hombre. La sangre goteaba por su barbilla, en su ropa y en el piso del avión. Sus músculos se hincharon y abultaron. Hitoshi dejó caer el cuerpo sin vida mientras pasaba a la siguiente víctima. Había una mujer acurrucada en su asiento, tratando de hacerse lo más pequeña posible. Él la agarró por la camisa, tirando de ella para que estuvieran cara a cara. Hitoshi se humedeció los labios. Su larga lengua se deslizó por su cara, dejando un rastro de saliva. Ella se desmayó y él la dejó caer de nuevo en su asiento. Se le escapó una risa histérica. Le abrió el pecho, provocando un grito de dolor de la mujer. Le arrancó el corazón del pecho y se lo tragó entero. La forma de Hitoshi creció, agregando más peso al helicóptero. Puntas largas y afiladas como navajas sobresalían de su espalda. Una cola creció de su columna vertebral y sus piernas ganaron una articulación. Dejó al piloto para el final, ya que estaba bajo el control de Hitoshi. Dio una última mirada a la cámara, antes de darse la vuelta, sacar el corazón del piloto de su pecho y comérselo también.
Su forma brilló, y cuando el helicóptero comenzaba a caer, grandes alas brotaron de la espalda de Itoshi. Los usó para salir volando del helicóptero que tenía la vista del mundo. Cayó del cielo y se estrelló contra el hielo irregular de las calles de abajo.